Saludos amigos. Esta época es una época hermosa en la que compartimos la verdad preciosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la reflexión de hoy, que se llama La pobreza que enriquece, quiero leerles en 2 de Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta palabra presenta una contradicción. Nos está hablando de dos cosas que son totalmente opuestas: la pobreza y la riqueza. Y nos está diciendo que por la pobreza de uno, el otro fue hecho rico. Ese uno, Cristo Jesús. El otro, los que hemos creído en la obra redentora que llevó a cabo en la cruz. Pero la palabra del Señor dice que se hizo pobre siendo rico. ¿A qué riqueza se refiere aquí? Yo creo que lo podemos entender mejor cuando vamos a Filipenses en el capítulo 2 y leemos. La palabra del Señor dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es que aquí podemos entender un poco mejor por qué la palabra de Dios dice que siendo rico se hizo pobre. El Señor Jesús, antes de su encarnación, estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Y los tres son un Dios, de manera que Jesucristo es el Señor, el Todopoderoso, el gran Dios. Y dice la Biblia que se despojó de toda su gloria, se despojó de sí mismo. Y allí es que pasa Jesús de la riqueza a la pobreza, porque se hace hombre y vive como hombre, pero no vive en opulencia, no vive en grandezas. En primer lugar, llega a este mundo y no hay un lugar para él. No se encuentra lugar para que María pueda dar a luz el Hijo de Dios. Entonces llega a un pesebre. Y en ese pesebre, que no es otra cosa que un establo donde se mantenían los animales, allí en ese lugar, en medio de las pajas, nace el Salvador del mundo. Y de inmediato vemos la imagen que siendo rico se hizo pobre. Pero esa pobreza de Jesús la vemos únicamente en el pesebre, cuando Jesús está allí como un bebé envuelto en pañales en medio de animales. Esa pobreza la podemos seguir viendo en el transcurso de su vida. En una ocasión, Jesús le dice a los que querían seguirle que él no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué significa eso? Jesús no tenía un lugar específico en el que estar. Él caminaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Estaba llevando su palabra, estaba enseñando y no encontraba siempre dónde poder estar. Así que muy probablemente había ocasiones en las que Jesús tenía que pasar la noche en medio de situaciones difíciles, como aquella vez que estaba durmiendo porque el cansancio le tomó en aquella barca donde hubo una tormenta. Jesús va a la cruz. Y en esa cruz, Jesús está en medio de dos ladrones. El Hijo de Dios, el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, en medio de dos ladrones.
Y recordemos, no olvidemos ese momento en el que Jesús entra a Jerusalén. No viene en un carruaje, no lo vienen trayendo príncipes, no es la entrada de un rey, es Jesús en un asno, en un burro. Y allí, luego de haber sido recibido con hosanas y bendito el que viene en el nombre del Señor, pasa a ser desechado, menospreciado. Yo creo que Isaías en el capítulo 53 nos da una imagen tan vívida de esta muerte de Jesús, de esta entrega del Hijo de Dios. Así que quiero leerle solamente algunos versículos del capítulo 53 de Isaías, los versículos 2 al 3, que nos ayudan a comprender la situación del Mesías. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siendo rico se hizo pobre. Y por esa pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Pero ¿de qué riquezas nos está hablando aquí la palabra del Señor? No podemos malinterpretar, porque hay muchas personas que creen que estar en Cristo significa tener bienes materiales. Y a medida que más bienes materiales y más posesiones se tengan, mejor cristiano se es, más bendecido se está. Y qué cosa más lejos de la verdad. Porque ¿qué hacemos con los pobres que tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Es la gracia de la riqueza material solo para algunos? Cuando el Señor dice que todos los que estamos en Cristo fuimos enriquecidos en Él, ¿de qué riqueza entonces nos está hablando aquí la palabra del Señor? La podemos englobar en una sola palabra: gracia. La gracia de Dios para con nosotros. Que estando muertos en delitos y pecados, fuimos rescatados por nuestra fe en Jesucristo. Que estando lejos de Dios, a causa de la división que el pecado hacía entre la santidad de Dios y nosotros, de pronto somos reconciliados, se nos acerca Dios y ahora somos llamados hijos de Dios. El Dios del cielo nos adoptó, nos ha hecho aceptos en el amado. ¿Qué más nos ha dado el Señor? ¿Cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas con las que nosotros hemos sido enriquecidos? Tenemos vida eterna. Por lo tanto, tenemos esperanza. No somos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros poseemos uno de los tesoros más valiosos que el mundo ansía y que no puede tener a menos que no sea en Cristo Jesús. Tenemos paz. Esa paz que nos es dada por el príncipe de paz que habita en nosotros. El Señor no solo nos da a nosotros esperanza y nos da paz. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Es tener la convicción de que Dios es real, de que está con nosotros, que no nos deja. Es la fe que nos lleva a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sabemos que Dios nos ha hecho promesas, no solo para la vida eterna, para la vida que tendremos en la eternidad, sino para la vida aquí. Esa presencia de Dios continua con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos del Señor la promesa de que tenemos un acceso libre, directo al Padre. Podemos llegar delante del Rey en el momento que sea, en el lugar que sea, en la condición que sea, y decir: Padre, e inmediatamente somos escuchados por Dios. Amados, cuando nosotros empezamos a hacer la lista de todas las bendiciones
que nosotros hemos obtenido por la gracia. Cuando pensamos en que el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado, que Él está en nosotros, que habita en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos ricos y debemos sentirnos ricos. Porque el enemigo ha querido trastocar la verdadera riqueza, haciendo creer que son las riquezas materiales las que verdaderamente importan, las que te dan identidad, las que te forman. Y eso es totalmente incorrecto. Lo que verdaderamente nos enriquece es tener a Cristo en nosotros. Porque en Cristo Jesús poseemos todas las bendiciones que fueron dadas por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, por su resurrección, por su ascensión al Padre, porque Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Yo creo que nosotros debemos de vez en cuando repasar la lista de las riquezas que poseemos. Sí, amados, porque aunque materialmente no tengamos todas aquellas cosas que quisiéramos tener, debemos sentarnos a valorar las que sí tenemos y que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Recordemos cuando el Señor le habla a una de las iglesias en Apocalipsis y le dice: tú dices que eres pobre, pero eres rico. Eso te dice el Señor. Eres rico, eres rica. Posees cosas que nadie puede tener a no ser que tenga su fe puesta en Cristo el Señor. Su gracia en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, la redención de nuestras almas, el haber sido hechos justificados, el tener la gracia de poder depender del Dios del cielo, el saber que su brazo continuamente nos sujeta, que estamos bajo la sombra de sus alas, que tenemos el amor del cielo, del Dios que todo lo puede y para el que no hay nada imposible. Gocémonos y en estas fiestas navideñas recordemos las riquezas que poseemos por aquel que, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. A Él sea la gloria. Y con esa visión celebremos el nacimiento de nuestro Salvador. Dios les bendiga, amados míos. Les invito a que compartan esta reflexión y que le den like, porque así otras personas van a tener también la oportunidad de escucharla. Y juntos estamos colaborando en el reino de nuestro Señor. Dios les bendiga, que tengan una semana hermosa. Hasta la próxima semana.